hemos estado hablando, Gaby, de lo que es y de lo que no es la maduración precoz, ¿no? Cómo se puede presentar, cuáles son algunas de las consecuencias. Pero a ver, ¿qué pasa con un muchacho o con una muchacha que ya veamos con estas cosas? Porque es una, no es una cosa ni tan rara, la verdad, que de repente lleguen padres, por ejemplo, al consultorio con este miedo, ¿no? Con esta urgencia de saber qué es lo que pasa con sus muchachos, con sus niños, y muchas veces temiendo que hayan tenido algún tipo de abuso, que alguien los haya tocado, que alguien haya pasado la línea con estas personitas, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente viene como toda esta inquietud alrededor del tema de lo sexual, ¿sí ve? Entonces, ¿por qué pasa esto? Ya hablamos un poquito, pero ¿qué sucede si ya estamos en esta situación? Acá hay que pensar en algo muy importante. En cuestión de los abusos hay que ser muy perceptivo con los niños. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que pueden pasar como un abuso. Hasta el propio deseo de un niño puede llegarse a confundir con lo que puede llegar a platicar este niño. ¿Sí ve? Hay que estar muy atentos con lo que se alcanza a escuchar y con quién estamos dejando a los niños. Por supuesto, para mantener su seguridad. Pero de repente podemos empezar a ver que los niños hacen un montón de dibujos de personas desnudas, por ejemplo, ¿no? O que empiezan a tener mucha curiosidad ante meterse al cuarto de los padres, ante estar tocando a otros niños o a otras niñas, pero de una manera como indiscriminada, ¿no? Y acá nos viene esa idea, ¿qué tal si alguien se quiso pasar de la raya o alguien pasó de la raya con mi hijo o con mi hija, ¿no? Y por eso es que está tan estimulado. Acá hay que pensar que no es tan necesario que haya un acercamiento en lo real con los niños. Los niños, ya lo habíamos dicho, poseen su propia sexualidad. Los niños tienen esta curiosidad que es muy natural y que es muy necesaria para el desarrollo con todo lo sexual. Pero acá el problema es cuando el niño puede llegar a haber pasado la raya, ¿no? Por ejemplo, que el niño se esté percatando de que los padres están teniendo relaciones es una cosa muy común para que se den este tipo de manifestaciones, ¿no? Y que se dé cuenta, no porque cerraron la puerta o no porque tal, sino porque se dejó la puerta abierta y el niño se aventó todo el espectáculo, ¿eh? Este tipo de cosas pueden llegar a suceder o por tener cierta indiscreción, ¿no? Y no tener en cuenta de que hay personitas en la casa y no importa el gritadero que se pueda hacer al momento de tener relaciones, ¿no? Este tipo de cosas estimulan a los niños, excitan a los niños, que esa es la palabra correcta para utilizar. Y uno puede decir, guácala, ¿cómo que un niño? Pues sí. Acá el asunto es de que el niño tiene todo su mundo alrededor de lo sexual, pero como niño. Si empieza a tener este tipo de estímulos, así sea no directamente por un tocamiento, sino simplemente por haber visto o por haber escuchado, esto se va a manifestar de esa manera. Es una de las posibilidades y no es tan raro. Entonces, acá hay que tener muy en cuenta que ese niño va a empezar a preguntar cosas que no preguntaría un niño, ¿no? Va a empezar a preguntar, por ejemplo, otra cosa que también podría llegar a suceder es que un niño viendo la televisión se avienta toda una película pornográfica, ¿no? Un niño que le gusta 6 7 años, ¿no? Y que se quede porque le llama la atención, porque se siente excitado, y después vienen las preguntas, y después viene el intento de explorar con los compañeros o con las compañeras. Y acá hay que tener mucho cuidado en cómo tratamos esto, porque si vamos a intentar reprimir este estímulo por parte del niño, es muy posible que vayamos a reprimir eso y muchas otras cosas más. ¿Sí ve? Si nosotros le decimos que esas son porquerías, que eso no se debe de hablar, que eso está prohibido, y se lo decimos de una manera muy, como lo podríamos decir, como contundente, ¿no? A veces hasta agresiva, vamos a suprimir muchos de los estímulos del niño que le permiten seguir desarrollándose, no nada más esta parte negativa que podríamos llegar a considerar de la estimulación precoz, sino muchas otras cosas que son necesarias para su desarrollo. Entonces, hay que tener en cuenta que se les tiene que contestar, pero se les tiene que contestar como niños. Se les tiene que ubicar en su realidad como niños, porque ahí lo que está sucediendo es que el niño se desubicó de su punto, se desubicó de su realidad como niño. Una respuesta podría ser, eso no es algo que tú tengas que saber ahora, ¿no? Vas a crecer y te vas a dar cuenta después de todo lo que sucede. Y una relación sexual no es una cosa para niños. ¿Sí ve? Esto no quiere decir que ya nunca más vamos a volver a hablar de esto, sino que esto es algo en lo que tú no tendrías que estar pensando en el momento. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que tú pensaste que viste? ¿No?
Todas estas cosas tendríamos que indagarlas para saber cómo podemos abordar este problema, porque si no, esto se escala. Si lo tomamos como que es muy normal, el niño lo va a tomar como que está bien, y ahí es en donde está el caminito de salida para que después salgan con más sorpresas.